Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de politicaymedios.net. El pasado 21 de diciembre analizábamos las elecciones catalanas, estaban teniendo lugar las elecciones catalanas y subíamos al blog un vídeo un tanto apresurado intentando analizar estas elecciones. Nuestro análisis en el blog de politicaymedios.net no es un análisis periodístico tradicional, sino que es un análisis que tiene en cuenta pues, otros factores, ¿no? En primer lugar, en ese vídeo, ese día, analizamos la excepcionalidad de las elecciones del 21D, unas elecciones en las cuales pues, algunos miembros del Parlamento estaban en la cárcel fruto o exiliados, fruto de la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución. Por lo tanto, eran unas elecciones un tanto excepcionales. Y también intentábamos ir un poquito más allá en el análisis y analizábamos un poco lo que es el modelo de Estado, que es lo que subyace un poco a este afán independentista por un lado, a este afán de permanecer dentro del status quo español, por otra parte de las fuerzas catalanas. Bueno, pues los catalanes han votado y la relación de fuerzas permanece más o menos 50-50%, ¿no? Nuevamente, en este post de valoración de las elecciones catalanas no vamos a entrar a hacer un análisis periodístico tradicional, no vamos a decir que Junts per Catalunya pues, probablemente sea la formación que encabece el gobierno. El gran interrogante es qué va a pasar con Carles Puigdemont, va a venir de su exilio belga o no, si viene, qué va a pasar con él, ¿no? Esquerra Republicana pues ha vivido un cierto malestar con los resultados porque no se ha convertido en el partido independentista más importante, que era un poco su función, ¿no? ¿Qué va a pasar con su candidato, que está ingresado en prisión, Oriol Junqueras, y un poco pues por dónde va a ir estas cosas? La CUP, ¿no? Que ha bajado en importancia en representación parlamentaria, pero sin embargo su importancia como llave del gobierno permanece intacta, ¿no? Entraremos en esta circunstancia, que es lo que nos interesa hablar hoy aquí. Podemos, o la marca catalana de Podemos, es otra de las decepciones de las elecciones, junto a la CUP y probablemente también el PSC y el Partido Popular, ¿no? Podemos, pues al navegar ahí en tierra de nadie, pues también ha bajado un poco en representación, y en el bloque puramente constitucionalista, pues la gran victoria de Ciudadanos, que puede ser estéril, ¿no? Puede ser estéril porque aunque Inés Arrimadas ha ganado las elecciones, es muy probable que no pueda formar gobierno, ¿no? El PSC ha tenido unos resultados buenos, lo que pasa es que no ha cumplido un poco las expectativas. Al final las elecciones son cuestiones de expectativas, y el Partido Popular ha confirmado su irrelevancia en Cataluña, ¿no? Ha confirmado que el Partido Popular pues, es una formación nacional que ha tirado por la borda lo que es Cataluña, no tiene una implantación en Cataluña, y el voto útil esta vez, al contrario que a nivel nacional, probablemente haya ido hacia Ciudadanos y se le haya escapado al Partido Popular. Bueno, no vamos a entrar en cada uno de estos ejes analíticos o algún otros que se nos pueda ocurrir, sino que lo que vamos a analizar aquí es la correspondencia entre los votos y la formación de gobiernos, porque es muy probable que la mayoría de votos que han salido de las elecciones del 21D no termine en la formación de un gobierno. Y esto es así porque cada vez más en los sistemas parlamentarios, en los parlamentarismos, los votos de los ciudadanos no tienen por qué terminar en la constitución de gobiernos. Y esta es una circunstancia que lo diferencia claramente del presidencialismo, en el que los votos normalmente, casi siempre, terminan con una victoria clara sobre aquel que consigue más votos o más votos electorales y forma un gobierno, de manera que los ciudadanos perciben claramente que sus votos terminan en la constitución de gobiernos, ¿no? Bueno, por lo tanto, vamos a analizar una serie de elementos que diferencian a los parlamentarismos, que tienen estas dinámicas en las cuales los que ganan las elecciones no siempre forman gobiernos, y los presidencialismos, pues para ofreceros a todos vosotros una serie de herramientas analíticas para analizar la realidad de manera más potente, que es un poco
el objetivo de política y medios.net, ¿no? Bueno, pues si en el presidencialismo el jefe de Estado suele ser la misma figura que el presidente del gobierno, ¿no? El ejemplo es el presidente norteamericano, que es tanto presidente como jefe de Estado. Sin embargo, en los parlamentarismos suele haber dos figuras y el jefe de Estado suele ser una figura mucho más representativa y menos política, ¿no? Una cuestión de prestigio, o, como es en el caso de España, las antiguas monarquías. Son los jefes de Estado no elegidos, ¿sí? Que tienen un poder más simbólico de representación del Estado y que están supeditados al presidente del gobierno elegido en elecciones generales, ¿no? En los presidencialismos existen, y esta es la clave, existen dos tipos de elecciones, dos elecciones separadas. Por un lado se elige al presidente y por otro lado se eligen las cámaras representantes, sean unicamerales o bicamerales, sea un Congreso y un Senado, ¿no? o solo un Congreso, ¿sí? Sin embargo, en el parlamentarismo el Ejecutivo emana del Legislativo, ¿no? Están muy relacionados. Por eso, en los presidencialismos, los presidentes tienen una independencia mucho mayor con respecto al poder legislativo, a las cámaras representantes. No se controla mutuamente. ¿Por qué? Porque su poder emana de elecciones separadas, tienen legitimidades separadas. Sin embargo, en los parlamentarismos, el Ejecutivo emana del Legislativo. Es decir, nosotros, en España, como ejemplo típico de parlamentarismo, elegimos Cortes Generales, y las Cortes Generales elegirán a un Premier, a un primero, a un presidente, ¿no? De manera que es la confianza de las Cortes Generales, del Parlamento, lo que hace que uno de sus miembros sea presidente del gobierno. Por lo tanto, existe una serie de mecanismos parlamentarios para derribar a los gobiernos. Esto en los presidencialismos no pasa, ¿no? No pasa. Pero en los parlamentarismos entra dentro de lo probable, tanto las mociones de censura como las mociones de confianza y este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno representa a la mayoría parlamentaria, ¿no? En la medida en que pierda la confianza de esta mayoría o se conformen mayorías alternativas, pues los gobiernos pueden cesar en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. No es habitual, porque normalmente las mayorías duran legislaturas, pero puede ser, ¿no? Pero puede ser, sí. Y las elecciones se conciben en los presidencialismos como un método para situar a alguien en el poder, mientras que en los parlamentarismos las elecciones se entienden como un método para traducir la pluralidad que existe en la sociedad en los parlamentos, no tanto para la formación de gobiernos, que también, ¿no? Y esta es un poco la idea vertebradora que diferencia estos dos grandes regímenes políticos y que hace que muchas veces los ciudadanos perciban que sus votos no terminan en gobierno. Estoy hablando evidentemente de los ciudadanos en los parlamentarismos, ¿no? Y esto además se entrecruza con una idea muy habitual, me da la sensación ahí fuera, ¿no? Un lugar común, que es decir, que el régimen político sea lo más representativo posible, que traduzca los parlamentos que traduzcan de la manera más fielmente posible la pluralidad de la sociedad. Sin embargo, esto, unido a estas dinámicas que os estoy contando del parlamentarismo, lo que genera es acentúa el hecho de que los votos no terminen en gobiernos, porque si los parlamentos representan de una manera más fidedigna a la sociedad, es decir, dan cabida a más grupos parlamentarios, se intensifica la circunstancia de que es la negociación entre partidos lo que en última instancia termina determinando la composición de los ejecutivos, los pactos entre los partidos, entre muchos partidos, y estamos hablando de parlamentos muy representativos. De manera que, en el fondo, este lugar común de que la ley electoral tiene que ser más inclusiva que nunca, refuerza el poder de los partidos políticos, que a su vez lleva, como estamos viendo en la serie de posts de este mismo blog, La Fea Política, lleva a un cierto malestar, de manera que estamos como en un callejón sin salida, ¿no? Como un callejón sin salida. Bueno, este es uno de los elementos que a mí me gustaría, más genéricos, que me gustaría destacar de las elecciones catalanas, el hecho de que, como buen parlamentarismo, las mayorías de votos no siempre se traducen en mayorías de escaños, y más como la política catalana, en la cual hay dos grandes bloques, ¿no? Hay dos grandes bloques, de manera que las elecciones no son tanto un resultado individual de cada uno de los partidos, sino de bloques y juegos de cesiones dentro de los bloques, ¿no? Y
hay una incomunicación entre unos bloques y otros, de manera que la gobernabilidad en Cataluña cada vez es más complicada, y a esto se añade el hecho de que el principal tema de debate o cuestión de debate es una cuestión estructural tan importante como la independencia o la permanencia de Cataluña en España, y a esto se une también el hecho excepcional, como comentábamos el pasado 21 que estas elecciones son fruto de la intervención del Estado central, ¿no? Esto hace que la política catalana sea cada vez más complicada, pero también más divertida y más digna de análisis. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para ofrecer un punto de vista un tanto diferente a lo que hay en otros lugares de Internet. Nada más, si os ha gustado el post, siempre podéis, esta entrada del blog de politicaymedios.net, siempre podéis suscribiros a nuestro blog, suscribiros al canal de YouTube en el que también estará depositado este vídeo, y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.